estar meditando en la palabra del Señor. El día de hoy, recuerden que estamos estudiando los atributos de Dios. Y estamos en el atributo Dios es justo. Gloria al Señor. Gloria, aleluya. Alabado es su nombre. Bien, estamos estudiando la justicia de Dios en cuanto a los atributos. Dios es justo. Es por eso que te invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 en adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es su nombre. El libro de Romanos, capítulo número 3, versículo 21 en adelante. Leemos esta bendita y eterna palabra, dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, fiel y verdadero. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Ahí hay un título, dice la justicia que es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. El 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos por este día maravilloso. Gracias por tu amor y por tu benevolencia. Gracias por permitirnos un día más en estar en tu casa de oración y poder compartir la palabra verdadera. Ayúdanos, Padre amado, a poder interpretar estas verdades, Señor, que sean de nutriente a nuestros huesos, que sean de provecho a nuestra vida y a nuestra conducta. Que esta palabra, Padre bendito, sea la que traiga salud a nuestro estado mental y emocional. Y que podamos siempre, por medio de tu palabra, encontrar el camino, porque ella es luz, ella es lámpara para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento, mis amados hermanos, por favor, en este momento. Los niños, por favor, están atentos a la palabra del Señor en esta hora, en completa reverencia, en completa obediencia a nuestro Dios, obedeciendo, escuchando atento a la palabra para ser instruido por ella. Bien, como les decía, estamos estudiando el atributo de que Dios es justo, la justicia de Dios, mis amados hermanos. Cuando nosotros escuchamos acerca del atributo que Dios es justo, mi amado hermano, en mis huesos, en mi vida, entra un pavor. Mi vida se llena de temor al escuchar tan gran palabra como la justicia de Dios.
Esta palabra que ha sido pervertida por la sociedad y muchas veces también por la iglesia ha sido blasfemada, esta palabra de la justicia de Dios o que Dios es justo, porque tenemos un concepto muy distorsionado de la justicia de Dios, mis amados hermanos. Cuando nosotros escuchemos acerca de que Dios es justo, inmediatamente nosotros debemos de pensar que no nos merecemos nada. Cuando nosotros escuchemos de que Dios es justo, lo primero que se nos debe de venir a la mente es que nuestra heredad es el infierno. Mis amados hermanos, cuando nosotros escuchemos de que Dios es justo, en primer lugar nosotros debemos de caer postrado y llorar porque no nos merecemos estar con Dios, porque nosotros somos injustos y Dios es justo. La justicia de Él, mis amados hermanos, nos lleva a nosotros a la condenación, porque Dios no puede cambiar. Él es justo y lo justo es que Él vaya haciendo su justicia, y como nosotros somos injustos, lo justo es que nos condene. Lo justo para nosotros es el infierno. A veces pensamos, no, lo justo es la salvación, lo justo es que yo vaya al cielo, lo justo es que yo esté con Dios. No, hermano, lo justo para nosotros es que vayamos al infierno. Esto suena un poco no aceptable para los oídos en estos días en las iglesias contemporáneas. Como escuchar esta palabra de que, ¿cómo es posible que yo no sea justo para ir al cielo? No, hermano, nadie en esta tierra es justo para ir al cielo, sino que ha sido la soberanía de Dios, en el cual envió a su Hijo a salvarnos a nosotros, muriendo Él en la cruz del Calvario, el justo por los injustos. Nadie aquí tenemos derecho al cielo. Nadie tiene derecho al cielo. Absolutamente nadie tiene derecho al cielo. Que se entere toda la tierra. Nadie tiene, no, hermano, y el pastor que predica así, nadie tiene derecho al cielo. Es gracias a la misericordia de Dios. Gracias al Señor que vino y murió. Si Cristo no hubiese muerto, no hubiese habido remisión de pecado. Nadie hubiese sido remitido del pecado, de la cual nos merecíamos la condenación por causa del pecado. Gracias a Cristo Jesús. Es gracias a Él. ¿Cómo podemos blasfemar el nombre de Cristo? ¿Cómo podemos blasfemar el nombre de Dios si es gracias a Él? No es por nuestros méritos, no es por lo que hayamos hecho nosotros, sino gracias a su gran bondad y el trabajo que hizo. No he explicado nada todavía acerca de qué fue lo que hizo Dios para poder Él saciar su ira del pecado de los hombres. Recuerden una cosa, mis amados hermanos, que Dios estaba airado desde el Antiguo Testamento, desde el libro del Número. Dios estaba airado y Dios le dijo a Moisés que quería matar al pueblo que llevaba. Lo quería consumir porque el pueblo se ha pervertido. La idea de Dios era aniquilar a la raza humana, exterminarla, porque si es que existe una creación más perversa, somos los humanos. No crea usted que son los animalitos. A veces decimos, eres como el animal. No, hermano, no. Si hay una raza pervertida es el ser humano. Entonces, ¿cómo explicar este asunto? Esto es algo muy complejo, es delicado y en cierto modo, mi amado hermano, esto infunde temor en la vida de un creyente verdadero. Cuando escuchamos acerca de la justicia de Dios o que Dios es justo, debe de haber un temor muy grande en nuestros corazones y nuestros huesos deben de estar temblando, porque ciertamente los humanos nos burlamos de Dios que es justo. Y no tenemos ningún temor de que Él pueda exterminarnos en un momento de su ira. Ahora, comienza diciendo nuestro relato en el texto del día de hoy, en Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios había sido testificada por la ley y por los profetas. Significaba que esta justicia de Dios iba a llegar tarde o temprano. La justicia de Dios se iba a manifestar tarde o temprano.
Es decir, el justo juicio de Dios se iba a manifestar. Luego dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí vemos claramente que la justicia de Dios se comienza a manifestar por la fe en Jesucristo. Y Él nos trajo la fe, Cristo Jesús. Recuerden que nosotros no creíamos en Dios, éramos enemigos de Dios. Estábamos apartados, separados de Dios. No creíamos en un Dios. Creíamos en cualquier otra cosa, menos en Dios. Estábamos destituidos. Y es por eso que apareció Cristo trayendo la fe. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia ya con la fe. Dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El término que se escucha aquí como todos, mi amado hermano, es todos. Todos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ¿por qué usan la palabra destituido? Porque en algún tiempo, en algún momento, sí tenía constitución, sí tenía un título de que éramos merecedores. ¿Cuándo? En el huerto del Edén. Recuerde que Dios hizo al hombre para que viva para alabanza de su nombre, para que viva eternamente. Dios hizo al hombre, pero por el pecado del hombre entonces vino la muerte. Ahora, mis amados hermanos, esto es lo que está diciendo, que después de Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hubo una destitución. ¿Quiénes? Todos. Toda la raza humana sufrió la destitución de Dios. No había uno que tuviera algún premio para ir al cielo. No. Nadie iba al cielo si no es por Cristo Jesús. Entonces dice el verso número 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, mi amado hermano, somos justificados gratuitamente. ¿Sabe por qué somos justificados gratuitamente? Porque ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar? Porque la salvación no tuvo un precio económico, que digamos así. Mi amado hermano, no tiene un valor el precio de nuestra salvación. Es algo incalculable. Es por eso que la iglesia tradicional, equivocadamente a través de la historia, la iglesia católica ha tratado de decir que aquellos que pueden comprar la salvación, y en la antigüedad, más exactamente en la Edad Media, comenzaron a vender lo que se llamaba este asunto de la salvación. Ellos comenzaron a vender la salvación, y es ahí que se levantó un monje alemán llamado Martín Lutero, defendiendo que la salvación la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos pagar tal acto grandioso como la salvación? La Biblia determina que todos estábamos condenados. Todos íbamos al mismo saco, al infierno. Sino que, gracias a Dios, Él envía a su Hijo amado a justificarnos. Pero ¿cómo puede justificarnos si éramos injustos? ¿Cómo nos puede justificar si somos injustos, mis amados hermanos? ¿Cómo podía hacer eso? Ahora dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora nos damos cuenta que el Padre, enviando a su Hijo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados. Esa palabra haber pasado por alto, mis amados hermanos, es como hacer esto, hacer como un puente. Aquí abajo está un río y usted no quiere pasar las aguas de ese río porque puede que haya cualquier cosa debajo de ahí. Entonces usted hace un puente y usted pasa por encima. Más o menos tenga esa idea. ¿Quién es ese puente, mis amados hermanos? Ese puente es Cristo Jesús.
Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Él es ese puente. Se entendió por mucho tiempo que la Iglesia Católica estableció que el puente entre Dios y los hombres era el Papa o es el cura. Eso sigue creyendo todavía, pero no, mi amado hermano, ellos no son ningún puente. No hay ningún hombre que sea puente. Un predicador evangélico, en cierta ocasión también le escuché decir que él era puente, que era nadie es puente, hermano. No hay ningún hombre que se considere que sea puente, mi amado hermano. El único que puede hacer esta virtud de pasar por alto los pecados de los hombres es Cristo Jesús. Pero sigue la incógnita todavía. ¿Cómo puede Él hacer eso siendo justo? Significa que si a Él al pasar por alto, siendo justo, termina siendo injusto. ¿Cómo Cristo puede ser justo? ¿O cómo Dios puede ser justo perdonando a pecadores? Sigamos, verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora estamos viendo que es por medio de la fe que lo comienza a justificar, pero aún no tenemos todavía el detalle de la justicia de Dios. Recuerde que Dios es justo y al perdonar a injusto, al perdonar a pecadores, Él queda como injusto. Ahora, el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Es una pregunta. Luego dice, queda excluida. Nadie se puede jactar que es justificado por sus obras, por lo que hace, por lindas cosas, porque es guapo, porque se peina todos los días. No, hermano. Quiero decirle esto. Luego dice, ¿por cuál ley? Porque se presentan dos leyes en este evento. Y dice, ¿por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Existe la ley de las obras y la ley de la fe. Y hace la pregunta el escritor de esta carta. Dice, ¿por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora, el verso número 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Queda confirmado, pero luego dice una pregunta en el 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Luego hace otra pregunta, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces Dios es Dios de todos. Pero el verso 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego surge otra pregunta en el 31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ya no es por la ley de las obras, ya no es por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Explico esto. Es porque la iglesia ha adoptado algunas doctrinas que consideran que haciendo esos ejercicios obtiene la salvación. Pero yo quiero decirle algo, mi amado hermano. Ningún ejercicio espiritual que usted haga lo salva. Exactamente ningún ejercicio espiritual que usted haga lo salva. No, mi amado hermano. Usted dice, hermano, yo soy un hombre que yo ayuno, o una mujer que yo ayuno muchas veces en la semana, porque yo no quiero perder mi salvación. Hermano, eso no lo salva. Que usted ayune 10,000 veces al año no lo salva, hermano. Exactamente, no lo salva. Que usted dé caridad, que dé limosna, no lo salva. Hermano, que usted se latigue el cuerpo, no lo salva. Que usted sea el mejor ofrendador en la iglesia, no lo salva. Que usted sea el que llega puntual a la iglesia, no lo salva. Que usted sea el que llega tarde, no lo salva. Que usted sea el mejor predicador, no lo salva. Hermano, ¿qué lo salva? Recuerde que a nosotros no nos salvaba nada, ni nos salva nada, sino Cristo Jesús. ¿Cómo, siendo Él justo, todavía nos quedamos con eso? ¿Cómo Él, siendo justo, podría salvarnos? Ahora, cuando pensamos o decimos que Dios es justo y que su justicia nos tiene que favorecer en todas las cosas que nos acontezcan, eso es ser egoístas y sin temor a Dios.
ni reverente, ya que muchas cosas que nos acontecen es precisamente la justicia de Dios en nuestras vidas, y en vez de esperar el favor, tenemos es que reconocer que lo que estamos pasando es justamente lo que nos merecemos. Hay veces escucho orar a los hermanos o hablar conmigo a muchos hermanos y decir: hermano, Dios es justo. Mira lo que a mí me está pasando. Dios es justo. Yo creo en la justicia de Dios. Bueno, está bien, está diciendo bien, Dios es justo. Pero ese hermano es consciente de lo que está diciendo. Hermano, usted es consciente de lo que está diciendo al decir: Dios va a defender mi causa. ¿Usted se ha revisado si usted es justo o es injusto? Mi amado hermano, las cosas que a nosotros nos acontecen no es de a por gusto. Es precisamente lo justo, hermano. Es exactamente lo justo. Usted piensa que es injusta las cosas que a nosotros pasan. Uy, hermano, mira lo que estoy pasando, pero Dios es justo. ¿Qué está diciendo? Usted está diciendo: mira, a mí injustamente me está pasando esto. Y a su vez diciendo: pero Dios es justo. No, lo que está diciendo es: Dios es injusto porque mira lo que a mí me pasa. Porque usted tiene que entender que Dios es poderoso y nada es imposible para Él. Entonces, como Dios es poderoso, lo que usted está diciendo es: Dios está permitiendo que a mí me pase esto. Cuando lo que a nosotros nos está pasando es lo justo. En algún momento usted se ha pensado, usted ha dicho: hermano, yo soy injusto. Casi nadie piensa de esa manera. Y orar delante del Señor y decir: Señor, he pecado, soy injusto, he hecho daño, he ofendido a los demás. Los hermanos en las iglesias en el día de hoy consideran y creen, afirman que son justos. No hay ni uno justo, hermano. No hay ni uno justo. Somos justificados por medio de Cristo Jesús, por el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Él es el que nos ha redimido. Pero no hay uno que pueda jactarse. Por eso aquí hace la pregunta y dice: ¿dónde queda la jactancia? En ningún lado, nadie puede jactarse. Es por eso que este tipo de evangelio, este tipo de predicación nos llama a que vivamos en completo temor, en completa humillación, para que los predicadores bravucones y los predicadores jactanciosos, los que creen que tienen poder y que les sobra poder de más, entiendan y reconozcan que nadie es más alto que Dios y que debemos vivir una vida humillada delante del Dios Todopoderoso. Pero muchas veces actuamos como dignos y merecedores de la justicia de Dios. Hermano, actuamos en ese sentido, como merecedores o como dignos de la justicia de Dios. Y nunca nos detenemos a pensar si en algún momento hemos pecado, si en algún momento hemos fallado. No somos dignos, hermano, ni merecedores de la justicia de Dios a nuestro favor. Si somos merecedores de la justicia de Dios para condenación, pero no merecedores de la justicia de Dios a nuestro favor. Es por eso que cada día debemos de vivir humillados. A ver, dígame usted, ¿qué tiene que darle al Señor? ¿Qué usted le puede ofrecer a Dios para que sea digno? ¿Qué tenemos para darle a Dios? ¿Habrá algo magnánime para darle a Dios que sea que nos justifique? No somos nada, hermano. Aún nuestras obras son consideradas como trapos de inmundicia delante del Señor. Nadie puede darle nada a Dios. Y es por eso, mi amado hermano, que el cristianismo del día de hoy vive apartado de la justicia de Dios, creyendo que Dios tiene que vivir siempre trayéndole la justicia a su favor, aunque haga lo que haga, aunque sea depravado, aunque sea pervertido, aunque viva como viva. Cuando no es así, los cristianos por eso somos diferentes, por eso andamos diferentes, por eso existe una línea diferente que es el mundo y es los de Dios, los hijos del diablo y los hijos de Dios. ¿Cómo andamos nosotros, hermano? Debe de haber esa gran diferencia, pero esa diferencia debe de ser llevada en humillación, en que cada día vivamos en temor y en temblor. Cristianos peleando, cristianos criticándose, murmurándose,
desacreditándose, cuando la Biblia nos manda a amarnos los unos a los otros, que vivamos en amor cada día, que vivamos velando porque cualquier rato viene el Señor. Es por eso, mi amado hermano, que Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante dice lo siguiente. Vaya a Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? Es una pregunta. Luego surge otra pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando del pueblo de Israel y el pueblo gentil. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que de todos estos que todos estos están bajo pecado. 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? No hay ni uno. El 11. No hay quien entienda. Hermano, escúcheme, no hay quien entienda. Está hablando del pensamiento acá, de que no tenemos noción de entender el bien de la justicia. No entendemos la justicia. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, escuche, y esto es muy grave. Usted dice, yo soy una mujer, yo soy un hombre que busco a Dios. ¿Sabe quién es que lo insta a buscar a Dios? El Espíritu Santo de Dios. Nadie puede jactarse de decir, porque esta carne no quiere, ella no está dispuesta. Es el Espíritu el que está dispuesto, y cuando tienen estas contiendas, la carne y el Espíritu, es el Espíritu de Dios que lo lleva a buscar a Dios. Porque aún a Cristo Jesús fue el Espíritu que lo llevó al desierto. Es el Espíritu, mi amado hermano, el que te moverá y el que te dará desesperación por buscar a Dios. Hay gente que no tiene ningún tipo de interés, ningún tipo de entusiasmo, y son movidos simplemente por asuntos emocionales. Uy, hermano, como ahí no se mueven mucho, como ahí no se baten mucho, yo ahí no quiero estar, hermano, porque es que ahí no siento. Usted no tiene que moverse por asuntos emocionales. Usted tiene que vivir apasionadamente enamorada de Dios, y que dentro suyo habite el Espíritu de Dios, y que usted sea movido por el Espíritu de Dios. Hermano, yo ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor les va a invitarme. Espero que eso le digas al Señor. Cuando el Señor te diga, no hay nadie que se excuse. Porque el asunto es que usted, habiendo conocido a Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El verso 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Mire esa palabra, hermanos, se hicieron inútiles. En otro término, se hicieron inservibles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Para dejar asentado como base en esta congregación de que no hay justo ni siquiera uno, y que todos somos carentes. Todos tenemos carencias, y a remiendas buscamos al Señor, a remiendas andamos buscando al Señor, a remendadas, con pincelazas por aquí y por allá. Porque esto es una verdadera batalla campal, y esto es de soldados para pelear este evangelio. Si usted no se considera soldado, usted no se considera un hombre útil para este ejército, usted, mi amado hermano, no va a ningún lado. La pregunta que hemos tenido en el aire: ¿cómo un Dios justo puede perdonar a hombres pecadores? ¿Cómo un Dios justo? Hermano, entienda que Dios es justo, y si perdona a los pecadores, se convierte en injusto. ¿Cómo un Dios justo puede perdonar a pecadores? Y la gente muchas veces dice, no, es por el amor de Dios. No, nada tiene que ver aquí el amor de Dios. Recuerde que Dios estaba airado. La ira de Dios era determinante para matar a la raza humana. Porque recuerde, todos habíamos pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos. Que estábamos destituidos. Aquí no tiene que ver nada del amor. Aquí tiene que ver que Dios quería saciar su ira.
Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Ahora, en esta ocasión me he tomado la atribución de tomar los escritos de un hermano predicador, un hermano bautista reformado, el hermano Paul Washer. Él dice lo siguiente: ¿cómo puede Dios ser justo y aún así justificar al malvado? Mira lo siguiente, lo que este hombre escribe. Una de las más grandes declaraciones de la Escritura es que nada es imposible para Dios. Esta verdad se revela más claramente en la forma que Dios mantiene su carácter justo al perdonar al hombre pecador. Dios se hizo hombre, cargó los pecados de su pueblo en la cruz y sufrió el juicio divino de que fue decretado en contra de ellos. A través de su sufrimiento y muerte en lugar de su pueblo, Dios satisfizo las demandas de su propia justicia en contra de ellos y aplacó su propia ira en contra de ellos para que su misericordia hacia ellos pudiera ser perfectamente consistente con su justicia. Entonces vemos que Dios mismo, Él descendió con su Hijo para morir y derramar su ira y descargar su ira sobre su Hijo. Porque ¿para quién era la ira? Para nosotros. ¿Cristo pecó? No, Cristo no pecó. ¿Por qué Él habría de recibir la ira del Padre? No, Él no debía. Pero Él era el único cordero sin mancha y sin pecado. Nosotros debíamos haber sido sacrificados y ni para eso servíamos, ni para un sacrificio. Recuerden que el sacrificio era para Dios, pero nosotros llenos de pecado, atestados de pecado. ¿Cómo podemos ofrecer sacrificio a Dios atestados de pecado? Es por eso que descendió Cristo y Dios derramó su ira sobre su Hijo Santo, sin mancha y sin pecado, en el cual dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Alguna vez había dicho Dios tal palabra como esta con otro hombre? No, porque ningún otro hombre tuvo complacencia sino en su Hijo. Ahora, sigue diciendo mi hermano Paul Washer, dice: el gran dilema, ¿cómo puede Dios ser justo y aún así justificar al malvado? Ha sido resuelto en el Evangelio de Jesucristo. El mismo Dios que rectamente condena al malvado se hizo hombre y murió en lugar del malvado. Dios no ignora, no renuncia o pervierte las demandas de su justicia para justificar al malvado. En lugar de esto, Él pagó las demandas de la justicia a través del sufrimiento y muerte del Hijo de Dios en el Calvario. ¿Cómo podemos nosotros pagar? No podemos. Tuvo que Él mismo venir. Dios descargó la ira sobre su Hijo para nosotros poder ser salvos. Nada que hagamos nosotros es digno de salvación. Exactamente nada. Hermano, pero yo gano almas, yo corro por aquí predicando, corro por allá. No, hermano. Lo que usted hace es en gratitud, en gracia. Y nos volvemos locos predicando por todos lados. Es correcto, prediquemos por doquier, en agradecimiento, gracias. Almas vengan a Cristo, porque Él me ha salvado. Almas vengan al Señor, Él me ha salvado. Eso es en agradecimiento. Hace muchos años una mujer predicando decía que Dios le había dicho supuestamente que cada alma que ganaba era un premio en el cielo. Eso es mentira, hermano. Eso no es verdad. Eso no es cierto. No. Y a mí una y otra mujer se me acerca y me dice: hermano, nunca se ha convertido alguien cuando yo le he predicado. Y estaba en una congoja esta mujer porque ella decía que no tenía regalo en el cielo. Y yo le dije lo siguiente a esta mujer. Yo digo: el día que Cristo venga, hasta el día que Cristo venga, yo voy a seguir adorando al Señor. Le digo: y si el día que Cristo viene y me dice a mí: Melesio Marcillo, tú estás condenado al lago de fuego, aún así seguiré adorando al Señor.
Ella dice, ¿cómo puede ser posible? Sí es posible, porque Él es digno de ser alabado. Aún en el momento, aún en el infierno, estoy destinado a alabar al Señor. ¿Me perderé? Sí. ¿Entraré a condenación? Sí, porque es lo justo, lo que me merezco, por no haber andado conforme Él demanda en su palabra. ¿Cómo debemos de andar, hermano? En pleno temor, en reverencia, en obediencia al Señor, guardándonos cada día. Pero lamentablemente, nuestras iglesias en el día de hoy es puro escándalo, puras cosas. Queremos ser conocidos por los hombres, queremos tener reconocimiento, queremos que nos vean. No, hermano, no es así para con Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siguiendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los que están afuera, dirá la gente. No, todos nosotros. Es que eso no. Dice, mira, ahí van los injustos. No, todos somos los injustos. Él es el único justo. Ahora, Dios, como justo, no nos podía justificar, porque lo justo, valga la redundancia, que merecemos nosotros es la ira de Dios, el castigo eterno, la condenación. No somos merecedores de nada. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, mis amados hermanos. Puede ir a su Biblia y lo revisa. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, deténgase un momento para revisar el verso número 12. Usted puede comprender lo que está diciendo este hombre aquí. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, en primer lugar. En segundo lugar, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, nosotros estamos acá en Ecuador, por decirlo así, y ajenos a los pactos de la promesa. Las promesas del Antiguo Testamento no eran para nosotros, era para solamente el pueblo de Israel. Y luego dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los llamados gentiles, nosotros somos los gentiles. Nosotros estábamos antes de Cristo sin Dios en este mundo. Por eso Pablo pregunta, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde va a quedar? En ningún lugar. ¿Dónde vamos a jactar? Porque nosotros no teníamos Dios. Dios verdadero no teníamos. Habían dioses por doquier que adorábamos. Usted es testigo. Pero Dios verdadero no teníamos. Éramos sin Dios. Ahora, mis amados hermanos, dice el verso número 13, pero ahora en Cristo Jesús. Ahora en Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, de la familia al Padre. Por un mismo espíritu todos tenemos entrada. No es por otro espíritu, no es por otro, es por un mismo espíritu, por uno solo. Tenemos
derecho o entrada al Padre. El verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, los que habéis recibido al Señor, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora no pertenecíamos al pueblo de Israel, no pertenecíamos a ningún pacto, no teníamos ninguna esperanza. Y como si esto fuera poco, no teníamos Dios en el mundo. Estábamos listos para recibir la ira de Dios, para ser condenados justamente. Pero sorprendentemente se manifestó la soberanía de Dios, enviando a su Hijo para cumplir una misión especial, la de salvar no a los justos. Escúcheme, Dios no envió a salvar a los justos. ¿Sabe por qué usa este término? Porque en realidad no había ningún justo. Entonces Él vino por todos. Porque no había ni uno, como leímos Romanos 3:10. Ahora, sino precisamente a los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores, hermano? Nosotros. Todos somos los pecadores. Entonces, cuando escuchamos la palabra Dios es justo, porque se escucha a menudo decir, bueno, Dios es justo. Es como decir, Dios está a mi favor. No, hermano. Usted tiene que entender y decir, es justamente lo que a mí me está pasando. Porque dice, no, pero me están haciendo daño. ¿Usted ha revisado si usted no ha hecho daño en alguna vez? Porque si usted cree que usted no le ha hecho nada a nadie, usted es justo. Y dice en la Biblia que no hay ninguno justo. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Si todos hemos pecado delante del Señor, somos injustos, hermano. Usted se puede creer una persona moral, altamente, muy moral, pero muy dentro de su moralidad ha pecado. ¿Quién no ha pecado delante de Dios? Todos hemos pecado, hermano. Y las cosas que atravesamos, esos padecimientos que atravesamos, que alguien se levante, es justamente, precisamente es lo justo. Ya vamos a ver por la palabra del Señor. Ahora, Mateo capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Predicando el Señor Jesucristo. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 13. Cristo usa estas palabras para afectar el pensamiento religioso lleno de orgullo que tenían los escribas y fariseos. Si hoy día algún hombre se considera que es demasiado justo, o se considera que él es justo por lo que él hace, ese hombre debe de arrepentirse porque se ha jactado delante del Dios que lo justificó. La iglesia del día de hoy cree que Dios es justo para nosotros y tiene razón. Porque la justicia de Dios es imparcial. Pero el error que cometemos o que comete la iglesia es el de afirmar que Dios es justo y que cuando un creyente haya pecado, la justicia de Dios lo ayudará. Hay veces nosotros hemos pecado y nosotros decimos, pero tengo un Dios justo que Él me perdonará. No, Dios no lo perdona porque Dios es justo, hermano. Usted no puede decir, yo pequé y Dios me perdona porque Él es justo. No, hermano. Dios nos perdona, mis amados hermanos, porque Él sacrificó su ira en su Hijo. Ya no hay otro sacrificio, para que usted entienda mejor. Es que ya no hay otro sacrificio, ya hubo un solo sacrificio. El del Padre derramando su ira sobre su Hijo. Nosotros cuando hemos pecado, en vez de decir, tengo un Dios justo que a mí me justifica, no, tenemos que clamar misericordia, reconocer nuestro error, reconocer nuestro pecado. Pero en vez de reconocer nuestro pecado, somos tan duros y decimos, como tengo a mi Dios que es justo, ese Dios que es justo te puede matar. Ese Dios que es justo, por la misma justicia de Él, puede matarnos y borrarnos de esta tierra o de lo que sea, desaparecernos. Él tiene toda la potestad de hacerlo. El libro
de Números, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Mire lo que yo le mencionaba hace un momento. Números, capítulo 14, versículo 1. Vaya a su Biblia, mi amado hermano. Recuerde que yo les había avisado que en este lugar los mensajes están llenos de Biblia. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y está en signo de admiración. Y surge una pregunta en el 3 y dicen: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Luego otra pregunta: ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? El 4: y decían el uno al otro: y designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. El pueblo quería matar a Dios. ¿Por qué? Quería matar, a Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo. Porque estaban sufriendo por las espadas de sus enemigos. Y estaban muriendo sus mujeres y sus niños. Y se podía pensar de que Dios no estaba con ellos. Y se levanta, primero ora Moisés y Aarón a Dios. Y se levantan dos hombres en ese momento, Josué y Caleb, hijo de Jefone. Y ellos rasgan sus vestiduras. Eso es como sentir impotencia y expresar con la fuerza de su alma interior el desagrado que ellos tenían. Y ellos expresan y dicen lo siguiente: porque el mensaje que habían llevado los demás hombres era el mensaje de que la tierra tragaba a los moradores, de que la tierra se los comía, y que los hijos de Anat eran muy grandes y que ellos eran como langostas. Y estos hombres se levantan y ellos expresan y dicen: la tierra por donde pasamos es tierra en gran manera buena. Ellos la habían reconocido, estos hombres. Ahora, pero ese no es el caso en este mensaje, sino que el caso, mis amados hermanos, es que estamos viendo que Dios justamente Él puede traerle amonestación a su pueblo. Dice el verso número 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, dijo Josué y Caleb. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Hermano, el pueblo se había rebelado, y estos hombres usan un vocablo no muy usual. Los primeros 10 hombres, porque fueron 2 enviados, ellos primeros 10 hombres dijeron que la tierra tragaba a los moradores y que los hijos de Anat eran muy grandes. Cuando usted lee todo este libro, toda esta historia, pero estos 2 hombres dijeron que nosotros los podemos comer como a pan. Estos hombres verdaderamente creían en un Dios poderoso, en un Dios verdaderamente poderoso. Ahora dice el verso número 10: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. La multitud no quiso creer eso, los quiso apedrear. Ahora, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, la manera de pregunta: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Luego hace otra pregunta: ¿hasta cuándo no me creerán cuántas señales que he hecho en medio de ellos? Yo le pregunto algo, hermano. Usted, desde que usted vive, ¿usted ha visto abrirse el mar en dos?
¿Usted ha visto? Alguien que me diga, yo he visto abrir el mar en dos, no. No. ¿Alguien ha visto? No. ¿Usted ha visto que de noche usted lo sigue una columna de fuego? No, hermano. ¿Alguien ha visto? No lo ha visto. Este pueblo vio eso. Este pueblo vio eso, mi amado hermano. Nosotros no hemos visto esas cosas. Pero nosotros, mi amado hermano, hemos sido justificados. No por este Moisés, ni por un hombre débil como Moisés, sino justificados por Cristo Jesús. Que aunque no veamos señales, que aunque no veamos nada, aunque yo no vea, mi amado hermano, ni siquiera una pizca de milagro en nada, porque la gente cree que el evangelio es solo milagro, que el evangelio solamente es cosas y manifestaciones. No, escúcheme una cosa, yo creo en Dios, yo creo en el Señor, aunque viva como pordiosero en las calles. Yo creo en el Señor, aunque Él a mí nunca me haga un favor, sabiendo que eso no es verdad, que Él nos colma de favores. Pero seguiré creyendo en mi Dios, aunque no tenga nada. Aunque Él me mande a vivir como Él quiera que viva. Ahora, mis amados hermanos, dice el verso número 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios los iba a matar. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con poder. Está intercediendo Moisés. El 14: y los dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con columna de nube y de noche con columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en tierra de la cual le habéis jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego, está clamando, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esto quería que escuche. Leí todos estos párrafos para que usted escuche solamente este verso. Y lo leo una vez más. Dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta y hasta los cuartos. A veces pensamos que Dios se olvida, y a veces decimos que amanezca mañana rápido para que Dios se olvide de este pecado. Humíllate delante de Dios el día que has pecado. A veces decimos ya en unos días el Señor. No, hermano, dice que Dios no tiene por inocente. Dios no se ha olvidado del pecado que hemos cometido, hermano. Debemos de humillarnos para que Él sí los tire a la profundo de la mar. Para que Él nos recuerde los pecados, debemos de presentarnos delante del Señor, porque aquel que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Porque a veces también la gente dice: bueno, yo confesé mi pecado, hermano, yo confesé mi pecado, y vuelve a reincidir en el pecado. No, Dios no lo ha perdonado, porque no se apartó del pecado. Es el que se aparta del pecado. Dice el 19:
perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Está intercediendo este hombre y reconociendo. Moisés está suplicando a Dios que no mate al pueblo por el pecado cometido. Este hombre está reconociendo el pecado y humillado pide misericordia, mas no basa su confianza en que Dios lo librará con justicia, porque lo justo es que Dios los mate. Eso es lo justo. Lo justo era que Dios los mate. Sin embargo, Moisés sigue intercediendo porque Dios los quería matar. Y él les dice que los demás pueblos van a hablar que el Dios de Israel es un Dios que mata a su gente. Entonces, nadie que cause daño a los demás debe decir que tiene un Dios justo que lo va a librar. Si usted ha causado daño a alguien, usted no diga, pero yo tengo a mi Dios que me defiende. No, ni se atreva a mencionar el nombre de Dios. Porque Dios no es alcahuete ni solapador de la iniquidad. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 6. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 6, mis amados hermanos. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El 3. Es una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Está preguntando, no está sentando nada, dando nada por sentado, está preguntando. Luego hace otra pregunta en el 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Está preguntando. Luego dice el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la rebelión y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué está diciendo este hombre Pablo? Está diciendo que si usted y yo juzgamos a otro y nosotros hacemos lo mismo que los otros, estamos acumulando ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, tenga mucho cuidado cuando usted levante alguna calumnia o algún comentario sobre otros. Escúcheme, ahora no le cae lepra como a María, a la hermana de Moisés allá en el desierto. No le puede caer lepra en el cuerpo. Pero escúcheme una cosa, está reservado un juicio. Y ese día del juicio dice que hemos acumulado ira para el gran día de la ira de Dios. Entonces simplemente como nos sentamos a conversar y mira el hermano fulano de tal, mira la hermana, mira este. Tengan mucho cuidado con las palabras que salen de su boca. Y cuando usted y yo nos ponemos a hablar de los demás, a hablar mal de los demás, es que nos creemos superior a ellos o megas espirituales. Cuando usted habla mal de alguien que hace algo mal, usted se cree que usted es justo cuando somos injustos desde ese preciso momento. Hermano, el Evangelio. El Evangelio no es como muchas veces pensamos. Muchas veces pensamos que Dios tiene que estar a nuestro favor porque Él tiene que estar a nuestro favor. No, mis amados hermanos. Dios no tiene que estar a nuestro favor. No, Él es justo. Él es justo, hermano. Tenga mucho temor cuando usted entienda este atributo, el atributo de la justicia de Dios. El verso número 6 de Romanos, pedimos
dado lectura. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 6, el verso número 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor nos reprenderá por nuestro pecado o malas acciones. Por la misma razón que Él es justo, no puede pasar por alto lo que justamente merecen nuestras acciones. Es por su justicia que nosotros merecemos ser condenados, porque nada ni nadie nos podía librar del justo juicio de Dios. No teníamos ni tenemos cómo pagar nuestra salvación, porque nuestros pecados habían ofendido a Dios. Por lo tanto, éramos enemigos de Dios. Vaya ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante. En cambio, Dios nos demostró su amor. Y yo estoy leyendo en la Biblia palabra de Dios para todos. De pronto usted tiene Reina Valera y me sigue ahí. Romanos 5:8. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Mire, Cristo murió por nosotros, no después de haber dejado de pecar, sino aun cuando éramos nosotros pecadores. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. ¿Vio? ¿Por quién somos aprobados? Por medio de la muerte de Cristo. El verso 10. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Porque éramos enemigos, recuerden, éramos enemigos de Dios. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Es por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo es a través de Cristo. Nada es por nosotros, nada es por medio de nosotros, hermano. Es muy claro ver la soberanía de Dios, que para poder justificarnos tuvo que enviar a su Hijo para que muriera en lugar de nosotros y derramar su ira, que justamente es para los impíos. Pero Cristo, al tomar nuestro lugar con su vida, al morir, pagó la deuda que teníamos con el Padre, ya que nosotros éramos esclavos del pecado y no teníamos ninguna ganancia, porque el único pago que da el pecado es la muerte. Yo voy a leerles un verso que ha sido muy mal interpretado, al menos desde que yo conozco el Evangelio ha sido muy mal interpretado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Este verso ha sido muy mal interpretado. Esto es lo que yo llamo como denuncia. Estas son las denuncias que hago para corregir y corregir doctrinas. Dice, pues yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Ahora, usted lo puede leer en su Biblia. Voy a leerlo en las dos Biblias. Voy a leerlo en Reina Valera de 1960, Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora dice en la nueva traducción viviente: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Bien, entonces no es como nos han predicado, que para pagar el pecado había que morir. No es así. Este verso lo hemos entendido de esta manera, al menos donde yo me formé, así lo enseñaban, de que la muerte era la paga del pecado. No, es lo contrario. Es
el pecado que a nosotros nos paga la muerte. No sé si me comprendan, lo explico desde otro ángulo. Usted trabaja conmigo, usted trabaja todos los días conmigo y yo tengo que pagarle su jornal, o su salario, su sueldo. Entonces yo vengo y en vez de pagarle el dinero, yo a usted le pago con la muerte, lo mato. Entonces el pecado deja como resultado de paga la muerte. No que pagamos nuestro pecado con la muerte, no. Para que usted entienda eso, léalo bien en Reina Valera de 1960. Porque la paga del pecado, la paga del pecado es muerte. No es que con la muerte se paga el pecado, porque al morir ya pagábamos los pecados y somos salvos. No, sino que el pecado lo mata a usted y eso es lo que le paga. Usted peca y peca y peca y el pecado un día lo matará. Y usted se perderá. Usted será condenado porque murió pecando. La paga del pecado es la muerte. No que usted muere para pagar los pecados. No, no, no. La paga del pecado es la muerte. Por eso dice, mas lo que Dios da, dice, mas la dádiva de Dios, mas lo que Dios da es vida eterna. ¿Por qué dice vida eterna? Porque lo otro es condenación. La paga del pecado es condenación. Usted muere en el pecado, usted es condenado eternamente. Pero nos han enseñado, hermano, la paga del pecado es la muerte. Una vez muriendo, ya todo es cancelado, finito es. Aquí, hermano, no. Por eso esa denuncia, esa es una denuncia para volver a la senda. Ahora, lo que la Biblia enseña, sino que la manera de pago del pecado a los pecadores es la muerte. Y ya muerto no hay esperanza. Y por eso es que apareció Cristo para deshacer las obras del diablo como el pecado. Vaya a 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Yo lo voy a leer en la Biblia lenguaje actual. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. De pronto en Reina Valera dice que es hijo del diablo. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. Porque el diablo ha pecado, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. El diablo ha estado pecando desde el día que Dios ha creado el mundo. Y aquí viene la palabra que me encanta, que al final. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Mal, pecado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir, para anular los pecados del diablo. Es decir, para arruinarle la fiesta. Tranquilo, hermano, ya nos vamos. Yo ya veo que están abostezando. No se preocupe, hermano. Bien. Es por la muerte de Cristo que el pecado queda sin poder, porque fuimos comprados por otro dueño y este nuevo dueño anuló el documento que constaba justamente nuestra condenación. Cristo anuló ese documento que constaba justamente nuestra condenación. Vamos a dejar ahí. En la próxima semana continuaremos. Tenemos mucho material todavía sobre este atributo. Gloria al Señor. Póngase sobre eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor.